Este es un espacio creado para aprender, desahogarnos, reflexionar y sentirnos acompañadas en este camino de la maternidad. Humanizamos la crianza desde la mirada de la autorreflexión, conocimientos, experiencias y consejos de expertos en diferentes temas. Es un lugar para transformarnos y ser los padres y seres humanos que nuestros hijos necesitan. Porque nunca es tarde. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de donde nos vean y a la hora que nos vean. Aquí estamos nuevamente en un punto de encuentro y esta vez repetimos con nuestra querida Adriana Betel. Adriana es fundadora de Familia en Positivo, es psicóloga, especialista en terapia conductual infantil, tiene una maestría en psicología clínica, formada en terapia familiar y trauma complejo y cuenta con más de 18 años de experiencia profesional en el área clínica. Con Adriana vamos a hablar hoy de un tema que creo que de alguna manera le hemos visto desde todas partes y desde todos los ámbitos de la vida real, en las redes, donde sea. Es la etapa de la adolescencia de nuestros hijos, la realidad versus la expectativa. Hoy vamos a hablar de cosas que nos pasan en la vida real, de cosas que vemos, de cosas que vivimos nosotros como terapistas y en el caso de ella particular como psicóloga y que nos está llamando poderosamente la atención. Esa adolescencia que a veces creemos que es de una manera o que se parece a la nuestra versus la realidad de lo que se vive hoy en día y este mundo tan cambiante. Así que bueno, Adriana, bienvenida nuevamente y gracias por aceptar esta segunda parte de Punto de Encuentro. Gracias, Lipden. Gracias, Lice, por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Adri, efectivamente cuando estábamos conversando sobre el tema que vamos a trabajar hoy, hablábamos de que existe una realidad de lo que nos dicen de la etapa de la adolescencia, que está de alguna manera, desde mi punto de vista, mal etiquetada, con una mala propaganda, como con una expectativa de que es la etapa o sea, se desvanece hasta la familia, pues, porque o sea, es la etapa horrible de los malos humores, del no sé qué, del enciérrate. ¿Qué de verdad hay de eso? ¿Qué tanto nosotros como padres debemos aceptar algunas conductas? ¿Qué tanto es normal y qué tanto debemos saber hasta dónde llegar y cuándo debemos ir más allá de simplemente aceptar la conducta? Sí, me encanta que comiences con esto de hacerme esta pregunta: ¿qué tanto es normal? ¿Qué tanto esperar? ¿Qué esperar no? ¿Dónde está el límite? Ujú, Porque Ujú. la adolescencia siempre ha tenido muy mala publicidad, ¿no? Incluso tú ves reels o posts sobre la adolescencia, sobre los conflictos más comunes que podemos encontrarnos como padres o por los que pasan los adolescentes, y ves comentarios como: ay Dios, tengo mucho miedo de que llegue ese momento, mi hijo tiene 2 años, o sea, falta muchísimo y ya la persona está anticipándose que será un caos. Entonces, generalmente pues hay como cierta expectativa cargada de mucha afectividad negativa ujú, sobre lo que es la etapa, ¿no? Entonces, es importante hacer como esa línea entre lo que es esperado, lo que no, y trabajar mis propios temores también, ¿no? ujú, Estar como bien consciente de lo que son mis propias expectativas y qué espero yo de eso. Va a Ujú. ser muy difícil, o va a ser más difícil, que tú puedas conectar con tu adolescente, con tu hijo, ¿verdad? Porque deja hacer la conexión desde antes de que sea adolescente. Si mientras se va llegando a esa etapa, entonces esperas lo peor, ¿ok? Esperas correcto. que sea un problema o que sea una etapa cargada de dificultades, que sin duda tiene sus retos, no los vamos a negar, pero yo me preocupa un poco el tema de que en las redes hay como cierta eh, publicidad o a modo de broma, donde entonces muchos adolescentes son representados por los padres Ujú, actuando como mi hijo adolescente o cómo es tener un hijo adolescente. Entonces sale la persona, por ejemplo, y vemos el adulto representando a un adolescente que da malas respuestas, que no comparte nada con la familia, que nunca quiere comer en familia, que no se comunica con sus papás, o todo lo que los papás le digan lo toma mal, ¿ok? No importa en el tono en que lo diga, no importa la forma en que lo diga, que siempre está malhumorado.
incluso respuestas irrespetuosas, ¿no? Ujú. Entonces, una de las cosas que me ha preocupado es que veo comentarios como, ay, no soy la única que está pasando por esto es normal, es una etapa, alguien sabe hasta cuándo es esto, y las respuestas de los propios comentarios son, tranquila, va a pasar solo, ay, yo tengo tres y es horrible. Entonces viene como una normalización, incluso de un comentario que decía algo como, si ves a un adolescente de buen humor, preocúpate, ¿no? Mm. Entonces, yo lo que pensaba era, wow, o sea, ¿hasta qué punto estamos normalizando ciertas cosas en la adolescencia que no son normales? No es Ujú. normal que tu hijo adolescente esté todo el día irritable. No es normal que tu hijo adolescente esté todo el día en el cuarto. O que cualquier cosa que le digas, no importa el tono, no importa la forma, no importa el momento, él siempre ponga una barrera. Sin duda Ujú. alguna, si algo no es normal que tu hijo adolescente nunca quiera colaborar en nada en casa, nunca quiera comer contigo. Definitivamente los extremos, ¿verdad? Aquí Claro. entonces nos vamos a lo que se habla conductualmente hablando de frecuencia e intensidad. ¿Qué tan intenso es ese aislamiento? ¿Qué tan frecuente es ese aislamiento? ¿Qué tan frecuente y qué tan intensa es esa irritabilidad? ¿Y cómo lo está afectando? Porque si yo, es normal, de repente, no sé, mi hija tiene el periodo, no está en un buen momento o pasó algo y lo veo, pero listo, es algo puntual de un día, le doy su espacio y después todo sigue como su cauce normal. Pero ¿qué pasa si yo veo que esto es persistente? Entonces, Mm. lo que me preocupa es que decir que es normal lleva una postura pasiva de los padres. Yes. Entonces dicen, es una etapa y como es una etapa que es normal, yo tengo que esperar a que pase sola. Y entonces allí yo, digamos, tengo una postura más pasiva en la que no sé y no indago qué hay detrás de esa irritabilidad constante, de ese aislamiento completo acerca de la rutina familiar donde no me puedo comunicar conmigo. Entonces, claro, Y es si una yo... manera muy cómoda, o sea, lo que tú estás diciendo es Mm, una manera también muy cómoda de nosotros, los padres, decir, bueno, porque está bien, a lo mejor es normal ciertas actitudes de ellos por el tema hormonal, por el tema, no sé, que les caemos Emocional mal, incluso. Ujú. emocional, quieren estar con sus amigos, eso puede ser normal, pero otra cosa es que nosotros como padres tengamos que tolerar las maneras. Claro, ¿qué le estamos mm, diciendo nosotros a ellos? En esta etapa nosotros también les estamos enseñando a ellos a través del ejemplo lo que son los límites, lo que es el respeto, lo que es la gestión emocional. Entonces está bien que tú te sientas amargado un día, está bien que tú hoy no quieras ser el más mm, cariñoso, pero hay maneras de gestionar, hay maneras de comunicar, vivimos en familia, todos nos respetamos. Entonces, si nosotros empezamos a decir, a justificar, ah, no, es que está en la adolescencia, déjalo que es que él me está hablando mal porque es que él no sabe controlar sus emociones. Venga, a lo mejor no lo sabe hacer, pero ¿cómo lo va a aprender? O sea, ¿cómo se lo voy a yo a mostrar? ¿Cómo se lo voy a yo a gestionar? Porque es lo mismo que tú decías ahorita, cuando uno tiene el periodo, cuando yo tengo el periodo, yo estoy de muy mal humor. Pero una cosa es que yo esté de mal humor y otra cosa es que yo venga pegándole gritos, insultando a todo el mundo, insultando a mi esposo, a mis hijos. O sea, es una manera de comunicar, mira, estoy en mi periodo, ya yo sé que en este momento no estoy en mi fase más iluminada, pero tengo que igualmente respetar a las personas con las que estoy comunicando, pero lo que tú Conviviendo. dices, conviviendo, pero lo que tú dices, si esto lo empezamos a normalizar y lo empezamos incluso a ver como un chiste, ellos mismos, los adolescentes mismos empiezan a decir, ah, bueno, es que eso es lo que se espera de mí, así es mm, como yo me tengo que comportar, porque de lo contrario entonces no soy un adolescente, entonces también es un chiste que yo me comporte así, entonces empiezan a sacarlo de la casa, ya no es en la casa, ya es con los profesores, es con los entrenadores del deporte, es con las personas de tercera edad, o sea, es algo mucho más complejo, como tú dices, esos extremos, que es permisividad y que es en realidad, ok, tú voy a tener empatía, pero ¿dónde está ese límite? sí. Sí, y algo que tú comentas, yo en una oportunidad hice algún post sobre esto de la adolescencia y la mala publicidad y cómo esto hacía que los propios adolescentes o preadolescentes se fueran rotulando y Ujú. encasillando en un molde en el Ujú. que tengo que encajar. Es decir, los adolescentes se comportan así, así, así. Entonces, pues, si yo soy, no es que van a hacer, voy a hacer esto porque es de adolescente, pero empiezan a razonar desde allí.
y empiezan a decir, bueno, es que ya yo soy adolescente. Y recuerdo que alguien me contó al Mm. privado que su misma hija le decía, bueno, es que soy adolescente, entonces como ya llegué a la adolescencia, tienes que aguantar tal cosa de mi mal humor, Ujú. una cosa así. Entonces, este, eh, yo pienso que tiene que haber los límites, ¿no? Lo que tú Correcto. decías, los límites deben ser como bien claros entre qué sí y qué no, cuándo debe encenderse esa señal de alarma en mi cabeza como mamá, no para sobrereaccionar, ¿no? De forma que entonces traspasemos nosotros el límite a ser demasiado invasivo, pero tampoco tener una postura tan pasiva cuando tal vez, pues, no sea nada o tal vez sea algo, ¿ok? Ujú. Y ahí es donde iba yo, Adriana, que precisamente una de las cosas que a mí me ocupa desde este tema es el dejar pasar, porque yo creo que eso forma parte de la característica propia de su etapa de la adolescencia, al momento en que yo quiero, ya siendo un adulto incluso temprano, un adolescente ya tardío, esos muchachos de 21, 25 años que todavía viven en casa, que es poco común entre comillas, pero donde yo he tenido casos donde me dicen, Lidian, es que no los entiendo, ayúdame a entender la comunicación con mi hijo, que ya es un hombre o ya es una mujer, pero no nos comunicamos bien, vivimos como un choque de Titanic. Y yo siempre le digo, o sea, nunca es tarde, pero también hay que reconocer qué tanto yo dejé de hacer previo a que esto pasara, porque era la etapa de la aborrecencia, porque niño pequeño, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes. O sea, Esa es son muchos otra. refranes, son muchos estereotipos que desde mi punto de vista hemos querido normalizar. Y yo siento que la etapa de la adolescencia es la etapa donde más necesitan de nosotros, pero menos tienen capacidad para pedir esa ayuda, porque están en la búsqueda de su propia identidad, de su propio proceso de conexión con sus pares, etcétera, etcétera, todo lo que conocemos propio de la etapa de la adolescencia. Pero ridicularizar, eso es lo que a mí me pasa, que siento que está pasando. Más allá de normalizar, es decir, que incluso, eso es propio de su edad. Está en su mundo. Ay, listo, eso se le va a pasar. No, yo no me meto con que se pongan los booty arriba. No, el pelo se lo quieren pintar de colores. No, que si las uñas, que si, o sea, está bien, pero ¿con base a qué lo estás permitiendo? ¿A la comodidad tuya de no generar ese conflicto o esa comunicación que puede ser incómoda? Porque nadie está diciendo que hablar con los adolescentes todo el tiempo es súper cómodo, porque efectivamente no lo es. O sea, yo que tengo uno de 18 años y una de 14, ay, hay días que provoca como que, Dios mío, ¿será que lo ahorco? ¿Será que lo dejo yo metido en la habitación? ¿Será? O sea, yo se lo propongo que sea hoy en día indoor, pero la verdad es No, que elige tu no. batalla. Exacto, Que incluso dale. esa es otra frase, porque fíjate, habla ya batalla y digamos, discurso bélico de guerra, ¿no? De Ujú. Sí, de enfrentamiento, confrontación porque todo el de tiempo. confrontación constante, porque es lo que la gente espera. Entonces, claro, Exacto. si yo veo un comportamiento en mi hijo y me llama la atención, o que yo vea que es muy intenso, porque es verdad. O sea, vamos a ir hablando aquí de lo que esperar y cuándo ver el límite, ¿no? Porque Corregir, ajá. hay algo importante, es cierto, ellos pasan por unas tareas de desarrollo que son bien características y una de ellas es la búsqueda de identidad y tiene que ver con quién soy y eso va de la mano con el sentido de pertenencia. Entonces los amigos tienden a pasar a primer plano. Ellos van a preferir. Tú le dices, voy al cumpleaños de la tía, vamos al cumpleaños de fulanito y se van a ir al cumpleaños de fulanito porque por supuesto les genera más satisfacción. Y esto es normal. Es normal que, por ejemplo, ya no quieran ir a ciertas fiestas familiares, prefieren quedarse en casa jugando online con los amigos o que lo dejes en casa de alguien. Y dentro de la normalidad, pues, digamos, es entender y no tomárselo personal. No Ujú. decir es que no me quiere, es que ya no quiere estar, ya no disfruta estar con nosotros, sino que, bueno, sus amigos pasan como a una prioridad y yo tengo que entender que es para él algo importante. Pero otra cosa es que no quiera hacer nada con nosotros, que no quiera compartir absolutamente nada, ni siquiera ver una película o ir a un parque a pasear, ir a comer juntos afuera, está todo el día en su cuarto y no sale para nada o no colabora en nada en casa. Por supuesto que es importante cómo yo trabajé eso antes, porque pasa Es, muchísimo a eso me tareas refiero. de la casa
pasa algo muy frecuente. No les piden desde pequeños. Ujú. O sea, no los acostumbran a colaborar en casa con tareas pequeñas. Y mágicamente esperan que cuando a los 13 años le empieces a pedir que ayuden con alguien, ellos vayan felices así a hacerlo Ujú. sin chistar. Y no Y están voy a acostumbrados. poner voy a complementar eso con otra cosa, Ariana. Además que lo hagan como yo espero que lo Bueno, hagan, sí. que tiendan la También cama como yo quiero, que lo he cocinen tocado en como la cuenta. quieran. Sí. Así. Entonces, Ujú, claro, ¿qué pasa si mi hijo, vamos a poner ese ejemplo de colaborar en casa? Supongamos que mi hijo antes era más colaborador, cuando estaba más pequeño, yo lo ponía a hacer ciertas tareas y él las cumplía, pero de un tiempo para acá ya no coopera. Entonces, eso siempre, cualquier comportamiento que yo vea a lo extremo, debe ser una invitación también a revisarnos como ujú, papás. Obviamente no quiero endosar para los padres toda la culpa, porque los hijos ujú, son autónomos, no todo es crianza, ¿ok? Esto es importante decirlo porque también ujú. se le endosa a los padres la culpa siempre, culpa a los padres. Correcto. ¿Y quién, dónde estaban los padres? Uno les inculca valores, uno inculca todo, tal vez hagas un esfuerzo en la comunicación, pero recordemos que los hijos no son una extensión de los padres. Ellos tienen su Ujú, propia personalidad, sus propios intereses y ellos, por supuesto, que van a tener su propio criterio y al final tomarán sus decisiones. ¿Ok? ujú, Por supuesto, siempre hay que revisar la dinámica familiar, pero no se podemos irnos a lo simple, siempre endosar a los padres. La culpa así, como si fuera tan simple, ¿no? ujú. Entonces, claro, pero sí debe ser una invitación para revisar qué pasa, qué pasa en la dinámica, cómo me estoy comunicando con mi hijo, cómo estoy yo manejando cuando no lo hace como yo quiero, Ujú. o cómo trato de enseñarle, ¿ok? O cómo trato de corregir cuando no lo hace de la forma adecuada. Tal vez cuando era pequeño era más tolerante, porque era más chiquito, y no importaba si se le caía algo, pero ya estás grande, tienes que saber cómo hacerlo, hasta cuándo te voy a enseñar. Entonces el Ujú. adolescente siente que apenas pone un pie fuera de la habitación, recibe puras críticas sobre su ropa, sobre que no se ha bañado, sobre el desastre del cuarto, sobre que no lo va estudiando, sobre cualquier otra cosa que pueden ser Su que aseo muchas de esas cosas sean personal. ciertas, ¿ok? Que sean ciertas, pero si yo convierto todo en crítica constantemente y no busco espacios de conexión, por supuesto que no vas a querer salir. Imagínate, vamos a Claro. extrapolarlo a otro contexto laboral, adulto, donde tú trabajas en tu oficina y cada vez que tú saques algún proyecto o salgas, recibas críticas de tu jefe, ¿ok? De tu supervisor, críticas constantes, todo el tiempo Mm. sientes que nada lo haces lo suficientemente bien, que te esfuerzas, porque eso hay que decirlo, muchos adolescentes se esfuerzan aunque los padres piensan que no, ¿ok? Y yo lo escucho constantemente en consulta. Y es una de las frases que más dicen es que pareciera que nada es suficiente para ellos, ¿ok? Ah, Entonces, este, tú haces tu esfuerzo y tal vez es una cuestión de comunicación. Tal vez mi jefe no me ha explicado exactamente cuáles son mis funciones. Y exacto. cuando me las explique, yo puedo cumplir más con la expectativa que tienen en mí. Ujú. Pero todo lo más probable es que a largo plazo o quiera renunciar o me quede en mi cubículo haciendo mi trabajo y me vaya como ensimismando porque salir de mi cubículo, de mi oficina, implica exponerme a no recibir comentarios positivos. Claro. Lo mismo pasa con ellos constantemente, ¿Cómo siempre. hacemos, Adriana? O sea, en ese sentido, porque yo confieso que a mí me ha pasado eso con mi hijo, sobre todo cuando empezó con este tema de la adolescencia, de que en realidad estaba como cerrado, él se cerró y no quería hablar y yo decía, bueno, es la adolescencia, él de por sí ya su personalidad, su temperamento es bastante cerrado, de pequeño siempre lo ha sido, pero claro, cuando llegó la adolescencia, además de un pocotón de cambios que estábamos transitando como familia, él comenzó a enconcharse aún más, ¿no? Mm. Entonces, yo en mi ignorancia y el no saber, yo decía, ok, pero ¿qué hago? A ver, lo presiono en el sentido de que, ok, ven, vamos a hablar, y él no quería hablar, o lo dejo y le digo, bueno, este es su espacio. Entonces, ¿en qué momento? ¿Cuál es esa línea? ¿Cuál es ese? Obviamente es lo que tú dices, cada hijo es diferente. Uno como madre y como padre tiene que conocer cómo es su hijo. De alguna u otra forma vamos a saber cómo entrarle o no, pero ¿cuál es ese límite en el que nosotros como padres o como madres tenemos que entrar, este, respetando, siento que validando lo que está Ujú. sintiendo, pero a su vez
poniendo el límite y ejerciendo un tanto de autoridad, porque ellos también así lo necesitan, o sea, ellos requieren, Correcto. ellos gritan esa autoridad. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para conocer cuál es ese espacio en el que Ese podemos momento. bandearnos? Cómo Ujú, acercarse, ¿no? Sería, ¿cómo me acerco? ¿Cómo llego? Exactamente. ¿Cómo le entro, ¿no? ¿Cómo le entro? ¿Cómo le entro para llegar? Mira, yo creo que eh, cualquier problema o distanciamiento en la comunicación que tú sientas, ¿no? O sea, es decir, siento que no me comunica, siento que no confía en mí, confía en mí de forma parcial porque no nos van a contar todo. Esto es importantísimo que como papás nosotros nos pueden tener súper confianza, pero no todos nos lo van a contar. Y eso es bien, ujú, está bien, ellos deben tener también su propio espacio para sus propias cosas, ¿no? claro. Porque no somos sus mejores amigos, somos sus papás. Este, Em, pero siempre es como una invitación a ver cómo he trabajado yo la comunicación previamente. O sea, es como ver, y bueno, nos fuimos alejando porque hay que buscar espacios de conexión. Y yo creo que uno de los errores que cometemos como papás es que pasa mucho en la adolescencia que como ellos son más autónomos y nos ponen en segundo plano para el entretenimiento, nosotros encontramos pocas oportunidades como papás, porque hay que hablar de esto, cómo nos sentimos nosotros, ¿no? Ujú, Correcto. Este, y eh, tenemos pocas oportunidades para podernos acercar. Ujú. Entonces eso también nosotros nos vamos apartando, ¿no? Tiene sus cosas. Él ve esos animes ahí que yo no sé de qué son, ¿no? Yo no entiendo nada de eso, ¿sabes, no? Esos O te videojuegos, quiere esas mostrar, eso te aplicaciones o quiere esas redes mostrar sociales. una aplicación de tal cosa. Ay, no tengo tiempo para eso. Entonces, va quedando como menos espacio. Y yo creo que lo primero es tratar de conectar. Tal vez no conectar desde el conflicto, sino desde el disfrute. Ujú. ¿Me explico? ujú. Entonces, claro, no digamos que el vínculo está completamente roto, pero si están distanciados y tú sientes que no hay comunicación, que de repente, por más que le preguntes, no te cuenta, es como, es como cuando comenzamos consulta con un adolescente. Obviamente al principio ellos se muestran muy reservados para comentar lo que los trajo a consulta. No todos son iguales, hay algunos que la primera sesión te cuentan todo. Ujú, Pero uno busca conectar. ¿Qué intereses tienes? ¿Qué te gusta? ¿Qué música te gusta? Por supuesto, no es lo mismo una relación mamá e hijo que terapeuta este paciente, pero claro. o consultante, pero busca acercarte. Entonces, mira, de repente comenzar con cosas muy pequeñas, muy simples. Ujú. ¿Me quieres acompañar a hacer la cena? Eh, O pon tu sé música en el carro. que le gusta tal cosa, entonces yo voy mira, vamos a comprar, no sé, un anime de tal cosa, o mira, vi esta feria de X cosa. Es con los intereses. Muchos papás no Ujú. saben qué ven sus hijos, ni qué Ujú, música escuchan. O sea, sabes, no tienen ni idea, porque pues eso es como un mundo aparte. Entonces, yo creo que es como conectar, ¿no? Buscar cómo me conecto, cómo conecto yo con él, cómo le hago ver que me intereso por su mundo desde el disfrute y no desde el conflicto que está viviendo. Porque si ujú, Y solamente me voy a acercar siempre para hablar de lo mismo, él se va a ensimismar. Es como si claro. yo, volviendo al ejemplo de las consultas, si yo, supongamos que tengo un paciente que tiene una situación familiar que me he dado cuenta que le incomoda hablar en consulta. ujú. Es un tema que no es fácil, pero yo todas las consultas insistentemente toco el tema, aunque el adolescente me ha dicho claramente, ese adolescente no pasa en 3 consultas para que diga que no quiere más, Claro. porque yo convierto toda la relación, va a girar en torno al conflicto. Ujú. Ujú, Entonces, si yo convierto la interacción con mi hijo, y eso es importantísimo también, las interacciones con mi hijo son basadas en el conflicto. Es decir, mm, yo estoy con mi hijo adolescente en casa y de las 30 interacciones que tenemos en el día, entre buenos días, Dios te bendiga, que te vaya bien, cómo te fue, pásame esto, mándalo a hacer algo, lo que sea, supongamos que sean 30, por poner un Sí, sí, número sí. X. De esas 30 interacciones yo tengo que ver cuáles son positivas, son todas negativas, son todas claro, reclamos. O sea, suena difícil porque es como si tuvieras que medir, pero claro. es hacer como esa introspección, o sea, darme cuenta cómo son las interacciones. Entonces, Ujú. claro, si yo siempre busco acercarme desde el conflicto, queriendo indagar, a veces también con una actitud, no digo que tú lo hayas hecho, pero mucho es una actitud como de
crítica o de sermonear, que por eso es que ellos me dicen, no le cuento nada, porque Ujú, entonces porque empieza a todo. decirme que no sé qué me hace sentir mal o me dice que ya tengo que superar eso, entonces yo me siento como perdido. Y lo primero que digo, ¿para qué le dije? Eso también me lo dicen muchísimo. No sé para qué le conté, Mm, porque ujú. después usé esa información en mi contra, ¿no? Desde la crítica, desde entonces, claro, yo no puedo pretender que acercarme a mi hijo si todas nuestras interacciones son desde la crítica o desde el reclamo, si Ujú. no buscamos de estas interacciones cuántas cosas son para compartir, Y que ¿entiendes? nos enfocamos mucho en decirnos qué es lo que no quiero. No me gusta que hagas esto, no quiero que hagas aquello, no quiero que dejes tu cuarto así, pero es lo que tú dices, no les decimos qué es lo que sí estoy esperando de ti, qué es lo que sí espero que hagas con tu O cuarto, que qué es sí lo me que sí agrada de espero lo que que hagas. ya has hecho. Sí, o eres Esa buenísimo Exactamente. haciendo diferencia. tal cosa. Mira, me quieres acompañar a esto porque esto lo sabes hacer muy bien, o tú eres buenísimo haciendo tal cosa. Entonces, es eso, Y ¿no? ahí, Adriana, a mí me ha funcionado muchísimo, yo soy tan mala para esto y tú eres tan buena para esto. O sea, tú le das el poder de entender de que yo incluso dependo de ti en esta etapa, que tú eres más avispado, que tú estás más pendiente, Mm, y a mí me gusta estar contigo porque yo voy a aprovechar tu fortaleza. O sea, una de las frases que decías ahorita también a mí me impacta cuando los papás, a mí me llamó, yo tuve un caso muy cercano, una niña que se estaba escapando de la casa, quitaba la desconexión de la ubicación para que los papás no supieran quién era, la consiguieron bueno, en muchísimas cosas, por supuesto, no positivas. Y su interrelación y la petición de ayuda era, la mamá sentía total desconexión y su papá divorciados tenían o sea, estilos de crianza totalmente distintos. Y una de las cosas que me llama poderosamente la atención, que me lo trajiste al recuerdo con lo que estabas diciendo, es que la mamá al final me dice, es que yo no me atrevo a acercarme a ella porque conmigo nunca lo hicieron. Yo jamás he hablado de lo que son sexos, de lo que es droga, de lo que es nada, pero ella le establecía límites, el cuarto, el orden, no sé qué, los estudios, qué vas a hacer, qué vas a estudiar, ya estás en senior year, no sabes qué vas a estudiar. O sea, todo era como pragmático y no había ningún tipo de interacción desde la esencia de lo que eran ellas, ni siquiera como mujeres. O sea, ni Mm. siquiera desde la relación madre-hija, sino desde la esencia como mujer. Ya la niña estaba experimentando iniciación sexual, estaba iniciándose con el tema de las drogas, con el tema de la bebida, y ella me lo dijo a mí, me dijo, o sea, nada de esto se sabe en mi casa. Entonces, para mí fue un botón rojo del tamaño de un edificio. Ya va, ¿dónde está la eficiencia de la comunicación? ¿Dónde están esos espacios comunes? de Porque conexión. si mi interacción siempre es negativa, es correctiva, es desde la confrontación, es imposible que esa niña quiera salir, participar, vivir. Y además se trajo una persona nueva de la pareja que la señalaba, la humillaba, la hacía sentir de que era su peor época, ta. Claro. Entonces, Y bueno, fíjate qué importante lo que tú dices, ¿no? De cómo esta adolescente hace clic. Y fíjate, si volvemos a lo de las tareas, del desarrollo de la ujú, adolescencia, es decir, que tienen que pasar por allí, hablamos del sentido de pertenencia. ujú, Y está bien, pero ellos no solo necesitan sentir que pertenecen a los amigos, a un grupo de amigos no, específico, ellos Ujú. necesitan sentir que pertenecen a la familia. correcto. Ay, Yo eso es pertenezco, este es mi espacio, yo pertenezco a esta camada, ¿ok? así A esta mismo. Este es mi tribu. puerto seguro, exacto. Exacto, esta es mi tribu, yo me identifico con cosas de aquí, con cosas de esta Ujú. familia, porque yo pertenezco a esta familia. Entonces, Correcto. claro, si desde allí es la interacción, es muy difícil que ellos puedan sentir conexión y se apartan muchísimo Ujú, más porque sienten que no pertenecen. Porque esta Así es. necesidad de pertenecer no solamente es cubierta por la parte social con los pares, ujú, sino también con la familia. Yo pertenezco correcto. aquí, no me siento como un extraño en mi propia casa. Y No me siento también, juzgado. los papás dicen también, no conozco a mi hijo, no lo Ah, reconozco, Ujú. ¿ok? No sé quién es. Entonces, ujú, al punto de desconexión de que no hay un sentido de pertenencia, ¿no? ujú, En esta dinámica. Entonces, es Ujú. revisar eso, es revisar cómo me estoy acercando, cómo son las interacciones. Por supuesto, no hablamos de no poner límites. También muchos padres, por temor a hacerlo mal, terminan no haciendo nada. No. ujú. Es decir, no se quedan totalmente allí como espectadores porque temen.
es que si hago esto se va a alejar, entonces se Me va a aleja, dejar luego de la hablar. influencia, y es una cadena y una Me va a cadena dejar de querer. infinita. Exacto, Fíjate que yo entonces, estuve cenando con unas amigas la semana pasada y una de ellas me estaba hablando de que su hijo tiene 16. Ella le estaba diciendo porque no sé, estaban como en una interacción y él como que le agarró el celular a ella y entonces ella le dice, cónchale, ¿por qué tú eres así conmigo? O sea, ¿por qué tú me agarras a mí el celular de esta manera? Y yo veo que tú con tu papá, tú no haces esas actitudes, o sea, no le hablas así, no le respondes así, no serías capaz de quitar. Y él lo que le dice es que, mamá, yo contigo me siento mucho más cómodo. Y claro, ella se quedó así como que, ok, ahí otra vez es cuando entramos, ok, está bien que tú te sientas cómodo conmigo, que Pero bueno hay un que límite. quizás tengas tú esa confianza, digamos, o sientas que conmigo puedes ser más libre, pero otra vez, ahí está el límite, es decir, ¿dónde está el respeto? Que es lo que tú decías ahorita, quizás ella por miedo, o sea, ella se quedó como que, bueno, es verdad, entonces conmigo se siente más libre, entonces déjame entonces, y sobre permitirle todo, esto para que él siga siendo lo que es él. si está esa rivalidad entre los padres. Es decir, Uf, no digo que la haya en este caso, pero yo quiero ser el cool, o sea, quiero ser el nice, sí, ¿me entiendes? Entonces en no la voy a que competir con complace. aquel, entonces Claro. llevo la de ganar. Entonces, bueno, yo creo que es todo cuestión de límites y también hacerle saber, no me gusta cuando haces esto, no me hace sentir cómoda. Una cosa es que te Entonces, sientas cómodo y otra cosa es el irrespeto de hablarme de esta manera, Correcto. porque es lo que tú dices. entiendo, Entonces no conozco el límite mío de decir, sí, bueno, déjame entonces ser como su amiga. Déjame que yo soy su amiga para que él me quiera, para que me exacto. hable, para que esté conmigo, para que me Sí, tenga para que se confianza. siga sintiendo así. Entonces, Ujú. Ujú, claro, ahí se traspasan los límites y deja de ser asimétrica. Las relaciones claro. padres e hijos son asimétricas, es decir, la asimetría en las relaciones, alguien está por encima de la autoridad que tiene pues una cierta jerarquía. Por supuesto, autoridad desde el punto de vista positivo, como alguien que Sí. manda, Correcto. que da estructura, que establece límites y da la pauta de cómo nos vamos a relacionar. Y quien Ujú, marca la Ujú, pauta es el adulto. ujú, correcto. ¿Ok? Nos vamos a relacionar en estos términos. Y podemos ujú, bromear, de repente si yo siento que se le pasa la mano, hey, no me gustó, y también buscar el momento. Yo Ujú, siempre digo a los papás, si quieres enseñarle algo a tu hijo, asegúrate que esté preparado para recibir el mensaje que le quieres enseñar. Porque entonces en el momento en que pasa tal vez no sea el ideal, pero yo después puedo reparar, ¿verdad? Y decir, hey, quiero hablar de lo que pasó ayer. No me correcto. gustó, me sentí incómoda cuando hiciste esto. Y entiendo que te ujú. sientas súper cómodo conmigo, que de repente yo me presto un poco más para las bromas por mi forma de ser, ¿ok? Pero esto no me gustó. Si hay una Así buena comunicación, ellos lo entienden y dicen, lo siento, no me di cuenta. Porque Así también es. a veces no saben, ¿no? Y de eso se trata, de uno ponerle límites, sí, no, Y pero también buscar el van momento. probando, y también van probando, vamos a estar claros, ellos también nos van probando hasta qué punto nosotros llegamos a ese tope, ¿ok? A ese límite. Qué tanto me van a permitir? Exacto, eso es Pero me como esa encanta eso que soga que dices, tira y encoge. que es como permitirnos también, porque hay muchas veces que decimos, bueno, si ya yo le dije esto o no se lo dije, ya para qué se lo voy a decir después o cómo lo voy a cambiar. Eso también es parte de la dinámica de demostrar, mira, estoy tomando responsabilidad, a lo mejor ayer no te dije nada, primero porque eso, a lo mejor estaba muy molesta, ¿verdad? Y es mejor Ujú, esperar a bajar mis sensaciones, comprender, o sea, hablar desde el raciocinio, o a lo mejor decir, mira, ¿sabes qué? Ayer lo dejé pasar, pero en realidad esto no me gusta, o sea, Claro. darnos esa apertura me encanta porque siempre hay como una esperanza, ¿no? Porque hay veces Sí, que yo no, misma y me a veces, autolatigo, por ejemplo, y digo, sí, no, ya yo y hice esto y el coño la cagué. No, marcha siempre atrás, está. ya metí la pata, ya esto no tiene reparación, y no, al contrario, Exacto. si tú puedes, y tal vez porque no sea el momento, tal vez porque vean otras personas y te incomodó ujú. cierta actitud, o O respondió porque feo a alguien, no te sentías tú preparada respondió, para trabajarlo. exacto, o Mm, simplemente no sabes qué decir. por Y tú eso. le puedes decir, mira, yo ayer cuando pasó esto, claro, tiene que ser a corto plazo, no puede ser la semana pasada, pues tiene que ser Sí, claro. El año cercano pasado tú. para que tú puedas darle continuidad. Pero Claro. decir, mira, ayer pasó, yo no supe muy bien qué decirte en el momento y no quise abordarlo, pero no me gustó por esto y esto, me hizo sentir de esta Ujú. forma, este, ¿sabes? Y siempre, por supuesto, que piensas lo que te estoy diciendo. Eso es mágico, Eso es porque lo pones a emblemático. pensar, es que lo Ah, pones a claro. pensar. Entonces, claro, ¿qué Bueno, pasa? Aquí nos vamos al otro extremo. ¿Qué pasa si mi hijo, por más que yo me acerco, no logro conectar? Si yo ujú, noto cambios bruscos de humor, si está molesto todo el tiempo.
Si no Ujú. importa la forma, ni el momento del día, ni la manera, ni el para qué yo me acerco a él, encuentro una barrera, yo tengo que revisar qué está pasando. Ok. O sea, realmente tengo que buscar un especialista, buscar a alguien que nos pueda orientar, un espacio privado para él, que sea su espacio seguro donde pueda desahogarse, Mm. porque algo está pasando. No es Mm. normal que tu hijo esté malhumorado todo el tiempo, que todo el tiempo te dé malas respuestas, que nunca quiera compartir contigo. No hablo de que de vez en cuando, ay, que él no quiso ir a casa de la tía y prefirió ir a casa del amigo, se quedó jugando en línea con los amigos. Es normal. Okay, Ujú. hace poco alguien me dijo, mentira, habían bajado, ellos tienen tres también, así como yo, dos grandes y el más pequeño, la mascotica, como le digo yo al chiquito mío. Entonces, este, y les dije, ¿y los otros? Y me dijo, ah, no quisieron venir, he venido a la playa, que ya no les gusta salir con viejos. Y uno y que, ah, Entonces, entonces, sí. Vieja yo. Entonces, mira, jamás. está bien de vez en cuando, pero estos son unos niños que se reúnen en familia, van a los cumpleaños, o sea, sabes, de repente fue ese fin de semana, tienen otros planes, o saben que cuando viajan los cinco, pues, ay, sabes, como que, ay, no hay mucho que hacer, prefiero que me disfruto, me divierto más aquí en mi casa, en lo Ujú. mío, que yendo a la Pero otra playa. vez, O creo que sea, es comunicar, o sea, porque por ejemplo, quizás hay fechas que no son negociables, o sea, a lo mejor para mí no Ah, es negociable que tú claro. me digas que en los cumpleaños no vas a estar, que en los días de la madre no vas a estar, que en las navidades no vas a estar. o, Ah, no bueno, sé, pero que a mí me Navidad, provocó ir 24, para casa, 31, exacto, Thanksgiving, pero que por a mí me ejemplo. provocó ir para casa de mi hermana a visitar a mis sobrinos y tú no quieras ir. Bueno, está bien. Ahí es donde tiene que también Hay la existir esa negociación. flexibilidad y el Exacto. que sí quiero. O sea, no es esto que no, sino esto sí. Esto sí es, Ujú. esto es no, esto sí va, esto no va. Entonces, es importante tener también claro eso y comunicárselo y tener la flexibilidad de irnos adaptando también a las nuevas etapas, pero siempre es lo que tú dices, nosotros somos la guía, nosotros somos los responsables también de darles a ellos este, sí, ese ejemplo de cómo sí se debe actuar, de cómo sí es una persona, un adulto responsable, porque el día de mañana ellos van a ser los adultos también y tienen que Así es. también aprender a tomar responsabilidad de sus actitudes, ¿no? Así es. Bueno, yo creo que no hay mejor momento para recapitular y darnos cuenta que podemos hacer cosas distintas, de que esa expectativa versus esa realidad de la adolescencia tiene que estar vista desde mucho espacio para la comunicación, mucho espacio de negociación y Ujú, estar alertas, como lo decía Adriana, de cuándo utilizo todo y cuándo efectivamente no puedo darme el permiso de normalizar una conducta porque está en la adolescencia, sino actuar para que después esto no se nos convierta en un adulto que tengamos que sanar. Yo creo que ahí es donde está la ujú, clave. Adriana, muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio. Creo que fue ujú, como muy enriquecedor de caras a saber que la preocupación es genuina también de personas que trabajamos con este target y que no nos podemos seguir quedando callados y permitir que se normalicen cosas que no están bien. Así ujú. que bueno, muchísimas No, gracias a gracias ustedes, Gracias, y encantada, nos como veremos en siempre. otro punto de Gracias. encuentro. gracias, Adriana.